ese amor incomprensible que tienes hacia nosotros. Buenos días. Me alegra mucho poder verlos un domingo más. Estoy viendo algunas caras que no veía hace un ratito y me da mucho gusto poder verlos también. Si es que vienes por primera vez, bienvenido, bienvenida. Esperamos que puedas sentirte en casa. Déjame presentarme. Mi nombre es Eli Cázares. Soy el pastor de Doxa y a nombre de los líderes quiero darte la bienvenida. Esperamos que puedas sentirte como en casa. El día de hoy vamos a estar viendo Marcos capítulo 5. Ese es el capítulo que nos toca de la serie que estamos viendo, Marcos capítulo 5, y vamos a ver del versículo 1 al versículo 20. Marcos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Nosotros utilizamos la NBI como nuestra Biblia oficial. En algunas ocasiones utilizamos también la versión de Reina Valera. En esta ocasión vamos a utilizar NBI como nuestra Biblia. Vamos a utilizar esta versión. Así que si no traes Biblia, no te preocupes, vamos a poner los versículos en la pantalla. Así que me gustaría que pudiéramos orar antes de comenzar este sermón. Así que quiero pedirte, familia, que inclines tu rostro para que podamos orar. Señor, muchas gracias por esta mañana tan hermosa, por este sol, Señor, porque permites que mis hermanos que están aquí, mis hermanos que están viendo la transmisión, podamos meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque podemos tener tu palabra y podemos abrirla, meditar, aprender de ella, que ella nos examine a nosotros, Señor. Es un privilegio, Padre, que en nuestro país aún podamos hacer esto con libertad. Señor, rogamos que nos hables en esta mañana, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Quiero pedirte por mí, Señor. Padre, no permitas que una palabra, que algo que no sea parte de tu palabra, Señor, salga de mi boca. No permitas que sean mis consejos, que son pobres, Señor, sino que sea tu consejo, tu palabra, la que ilumine nuestros corazones, confronte nuestro pecado y anime nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, entonces, versículo 1 al 20 de Marcos 5, vamos a darle lectura y dice la palabra de Dios. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Versículo 18. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Último versículo. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó
asombrada. Qué increíble pasaje vamos a ver, familia, el día de hoy. El título de este sermón, vi que Diego estaba sufriendo por el sol hace 8 días, así que ya me puse un ventilador. El título de este sermón es La autoridad del Hijo del Hombre sobre los espíritus inmundos. Este es el título que vamos a utilizar para este sermón, la autoridad del Hijo del Hombre sobre los espíritus inmundos. Y como ustedes saben, por lo regular hemos estado compartiendo una idea principal, algo que nosotros le llamamos un argumento, que es como la idea que vamos a tratar de que resalte, o que no tratar de que resalte, que creemos que resalta en el sermón. Y este argumento es el siguiente, y es muy parecido al título. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el poder del mal. Mantengamos nuestra fe en Él y descansemos en su poder. Voy a repetirlo una vez más por si lo estás anotando. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el poder del mal. Mantengamos nuestra fe en Él y descansemos en su poder. Esta será la idea principal de nuestro sermón. Y como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, si es que ya has venido a Doxe y si es la primera vez, nosotros al estar estudiando un evangelio que fue escrito en una narrativa histórica, la forma en cómo nosotros hemos dividido la mayoría de estos sermones es por medio de una trama. Recuerdas que lo hemos visto en varias ocasiones por medio de una historia que, por así decirlo, se divide en escenarios, en escenas que nos van a poder ayudar a ver nuestro pasaje con mayor claridad. Ahora, quiero decir algo. Esta forma en que nosotros o yo divido el pasaje no es la forma, no es la única forma. Hay otras más, pero para mí esto se me facilita porque puedo mostrarte algunas escenas que el pasaje está mostrando y a lo mejor tú y yo podemos imaginarnos las escenas y podemos dividir el pasaje con mayor claridad. Estas escenas que hemos visto son 5, ¿recuerdas? Ambiente, conflicto, clímax, resolución y nuevo ambiente o nueva ambientación. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es dividir precisamente nuestra historia en estas 5 escenas. Si quieres lo puedes ver como puntos, yo preferiría que lo vieras más como escenas para que a lo mejor nos quedara un poquito más claro. Y vamos a comenzar con la primera escena, que es el ambiente. Por lo regular en el ambiente o en esta división no pasa como nada extraordinario, por así decirlo. Es como el inicio de la historia. Pero es interesante que lo veamos porque es bueno saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que ve conmigo nuevamente a tu Biblia y vamos a leer solo el versículo 1 y vamos a ver el ambiente de nuestra historia, el cual yo he titulado La llegada de Jesús a la región de los Gerasenos. Si tienes la versión Reina Valera dice Gadarenos y es lo mismo, está bien, no hay ningún problema. Así que ve conmigo al versículo 1, por favor, y mira lo que dice la palabra de Dios. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos o de los Gadarenos. Si estuviste con nosotros la semana pasada, seguro recordarás que la semana pasada vimos una historia realmente increíble. Jesús estaba a la orilla del mar de Galilea o del lago de Galilea enseñando a la multitud por medio de parábolas y entonces Él le dice a sus discípulos crucemos del otro lado, así que cruzaron a la región de Gadara. Y solo para que puedas imaginarte este recorrido, si es que tienes tu teléfono, puedes ver la imagen o ¿tenemos la imagen? No la tenemos. Ok, en sus teléfonos pueden ver la imagen para que puedas ver cómo es que fue el recorrido de Jesús. Quiero que puedas ver en tu teléfono, te va a aparecer 2 rectángulos, uno que dice Capernaum y otro Gadara. La flechita está al revés, una disculpa, pero es del lado contrario. Jesús venía de Capernaum o de esas orillas y pasa a la región de Gadara. Así que esta es la imagen que vimos la semana pasada y que Diego nos compartió. Jesús y los discípulos van a cruzar el mar o el lago de Galilea. Tal vez para descansar, o tal vez porque Jesús quería ir específicamente a ese lugar para realizar el milagro que veremos el día de hoy. No lo sabemos, la realidad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que durante este viaje, como lo vimos la semana pasada, ocurre un acontecimiento increíble. Y no estoy hablando de la tormenta, porque tormentas ya había muchas.
Y seguramente los pescadores habían visto muchas tormentas. Estoy hablando de la autoridad de Jesús sobre el mar y sobre el viento al decirles enmudece y estos obedecer. Esta historia tan increíble, familia, nos muestra el poder de Jesús para enmudecer el mar y el viento y convertir una gran tempestad. Miren, muchas gracias. Ahí está. ¿Lo pueden ver? El cuadrito para los que están aquí, el cuadrito de arriba. Ya me salí del enfoque, perdón. El cuadrito de arriba es Capernaum y abajo es Gadara. La flecha está al revés, pero este es el recorrido probablemente que hizo Jesús. Y en medio de este recorrido fue en donde sucedió la tormenta. Así que en esta historia que vimos la semana pasada ocurre este acontecimiento increíble. Y seguro recordarás que el último versículo del capítulo 4 termina con una pregunta muy interesante. Después de que los discípulos están muertos de miedo, no solo por la tormenta, sino ahora por ver a Jesús y no saber con quién estaban en la barca, entre ellos mismos se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y aquí se cierra el capítulo 4. Obviamente nosotros sabemos que la Biblia en su escritura original no fue escrita por capítulos o versículos, pero los traductores decidieron terminar el capítulo 4 ahí, y así es como termina la pregunta. ¿Quién es este? Y ahora el pasaje que veremos el día de hoy, junto con el que Diego predicó la semana pasada y junto con el que veremos dentro de 8 días, se nos mostrará la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es este? Marcos 2:10 ya nos demostró que Jesús es el Hijo de Dios, capaz no solo de sanar enfermedades, sino de perdonar pecados. Marcos 2:28 ya nos mostró que Jesús es el Hijo del Hombre, que es Señor incluso del sábado. Marcos 4:39 que vimos la semana pasada nos muestra que Jesús tiene la autoridad sobre la naturaleza. Y hoy, familia, por medio de este pasaje tú y yo veremos que Jesús demostrará una vez más su poder y autoridad sobre algo que el hombre no puede controlar. Así que este es el ambiente. Esto es lo que está sucediendo en el versículo 1 que dice nuestra historia. Jesús cruza del mar del lado de Capernaum, se enfrentan a esta tormenta, Jesús calma la tormenta y ahora ya está del lado del pueblo de Gadara. Y ahora vamos a entrar al conflicto. Aquí es en donde se comienza a ver el problema. Ve conmigo del versículo 2 al versículo 5, por favor. Este conflicto yo lo he titulado El hombre con un espíritu inmundo. Si te puedes dar cuenta, la realidad es que no me quebré tanto la cabeza para poner los títulos. Simplemente es lo mismo que dice el pasaje, pero es una forma en que tú y yo vamos a poder identificar esta división. El conflicto es el hombre con un espíritu inmundo. Versículo 2. Tan pronto como desembarcó Jesús. Pausa. Si el propósito de Jesús para pasar al otro lado era para descansar, Jesús no tuvo tiempo de hacerlo. Si el propósito de Jesús para cruzar al otro lado era demostrar su poder a los discípulos y a las personas que tenía a un lado y que serían testigos, este momento llegaría muy pronto. Porque nos dice nuestro pasaje, tan pronto como Jesús desembarcó, Jesús se iba bajando, y entonces mira lo que continúa diciendo: un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Versículo 4, muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Es interesante que Marcos toma muchos versículos para explicar la condición de este hombre. ¿Se dieron cuenta? Toma varios versículos. Marcos no nos dice quién es este hombre, cuál es su nombre y por qué se encuentra en esta condición. Tampoco nos dice quién es su familia, cuánto tiempo tenía de estar endemoniado. Pero algo que sí nos dice y que podemos ver en estas palabras es que este hombre estaba realmente mal. Estaba realmente mal. Este hombre estaba poseído por un demonio. Este hombre vivía entre los sepulcros. ¿Sabes lo que significa esto? O sea, no vivía en el pueblo con las demás personas, vivía en donde estaban los muertos. No tenía un lugar en donde cubrirse. Vivía a la intemperie.
si este hombre tenía vello facial, no como yo, seguramente estaba ya todo lleno de barba, todo peludo, con las uñas largas, con el cabello largo. Este hombre estaba desnudo. Y ahorita vamos a ver por qué digo esto. Pero es interesante que Marcos nos están presentando a este personaje que yo quiero pensar que todos los que pasaban por ese lugar le tenían miedo, porque tenía una fuerza descomunal. Es muy probable que muchas personas que pasaban por los sepulcros o por ese lugar salían espantadas de ahí o incluso golpeadas. Quiero que tú y yo imaginemos, familia, el personaje que Marcos nos está presentando. Un hombre tan perdido de la realidad que seguramente no era consciente de su fuerza ni de lo que estaba haciendo. ¿Por qué digo esto? Si te das cuenta en los versículos que leímos, Marcos nos dice que no una, que no dos, sino muchas veces las personas del pueblo de Gadara, cansados de su conducta, quiero agregar, cansados del miedo que este hombre producía, habían tratado de prenderlo. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Leíste eso en el pasaje? Muchas veces lo ataron con cadenas y con grilletes, pero en estos versículos se nos dice que este demonio que estaba dentro del hombre le daba una fuerza tan descomunal, no encuentro otra palabra, una fuerza tan increíble que este hombre, aun cuando lo ataban con cadenas y con grilletes, los destrozaba. No conozco a una persona así, y creo que tú tampoco, que tenga una fuerza tan descomunal que pueda romper cadenas y grilletes como si fueran simples hilos. Nadie tenía su fuerza, nadie de ese pueblo se podía comparar con este hombre, nadie podía dominarlo. Esto es lo que estos versículos nos está diciendo, 4 y 5. Lo habían intentado atrapar en varias ocasiones y no podían. Es más, el versículo 5 nos dice que este hombre día y noche andaba por los sepulcros, por las colinas. Quiero que pienses, no sé si te ha tocado, familia, seguro no sé si has visto en las calles a una persona mal de su cabeza. Una persona que no es consciente. Del lugar en donde mi esposa y yo somos, hay un señor que bolea zapatos o que arregla zapatos. Es bien raro porque nunca lo hemos visto arreglando zapatos, pero siempre anda con su caja de zapatos. Pero este señor todo el tiempo camina dando vueltas. Todo el tiempo. Camina un rato normal y entonces avanza y da vueltas. Y tú lo ves todo el tiempo y así todo el tiempo está. Y conoces seguramente a personas así. Personas que comen cosas de la calle, o sea, del piso, que no son conscientes de la higiene, que no son conscientes de las demás personas, incluso de su olor. Y este hombre estaba en esta situación. Andaba entre los sepulcros, gritaba de día y de noche, seguramente la gente lo podía escuchar. Además de esto, dice el pasaje que este demonio que estaba, o demonios, ahorita vamos a ver más adelante, pero este demonio lastimaba el cuerpo de este hombre al tal grado de que este hombre se golpeaba con las piedras. Quiero pensar que se golpeaba con los sepulcros o con las piedras que se encontraba. Quiero tratar de que tú y yo podamos imaginar la apariencia de este pobre hombre. ¿Te imaginas? Inconsciente de su realidad. Tal vez lleno de sangre seca de las veces que se había golpeado. El cabello largo, todo desaliñado. Es muy interesante que en relatos como este de Marcos, en Hechos, o incluso experiencias que nosotros hemos escuchado con personas así, nos damos cuenta que hay muchas similitudes entre estas personas. Por ejemplo, endemoniados que les gusta vivir entre la oscuridad, entre las cosas de muerte. Endemoniados que tienden a lastimarse. No sé si has escuchado o has visto, pero es muy interesante. Incluso algunas personas que de forma sobrenatural adquieren una fuerza descomunal, a tal grado que nadie puede controlarlos. Este hombre estaba en una lamentable condición, una terrible condición.
Es más, no sé si recuerdas cuando vimos Marcos capítulo 1, que vimos sobre un hombre leproso, ¿recuerdas? Un hombre que vivía fuera de su familia, fuera de su pueblo, alejado de su familia, un hombre que nadie se le podía acercar porque tenía lepra, y entonces cuando la gente se le acercaba él tenía que gritar, impuro, impuro. Pero al menos este hombre era consciente de su realidad. Pero este hombre que Marcos 5 nos está presentando no era consciente. Y no sabía lo que estaba pasando. Un espíritu le daba muchas fuerzas, pero al mismo tiempo le hacía hacer cosas irracionales. ¿Recuerdas cuando en Marcos 3 los fariseos acusaron a Jesús de estar endemoniado? Es interesante que Jesús utiliza una historia o una parábola para referirse a Satanás. ¿Recuerdas cuál es el nombre que le da a Satanás? El hombre fuerte. Y ahora en Marcos 5 estamos viendo a un hombre fuerte. La descripción de lo que Jesús estaba diciendo capítulos atrás. Este demonio, este ángel caído, que junto con otros ángeles que decidieron rebelarse contra Dios al ser creados por Dios para su servicio. Estos ángeles, dice la Escritura, y lo podemos ver en este pasaje, tenían poder. Y obviamente este poder no era como el del Creador, no es ilimitado como el del Señor. Quiero aclarar eso. Satanás no es igual a Dios. Claro que no. No es omnisciente, omnipotente, omnipresente. No. Satanás está limitado. Él no puede hacer nada sin que Dios no lo sepa. Pero algo que sí podemos ver en esta historia es que estos demonios sí tenían un poder, y un poder para controlar a las personas. ¿Recuerdas la historia de Hechos capítulo 19? Hay un relato un poco chusco, quisiera a lo mejor decirlo, si no lo has escuchado, quiero solamente contártela brevemente. 7 hermanos que quieren hacer exorcismo, y estos hermanos comienzan a tratar de liberar endemoniados en el nombre de un tal Jesús. Ellos no conocían a Jesús, pero querían liberar a los endemoniados en nombre de un tal Jesús, así como Pablo lo hacía. Pero en una de estas ocasiones, estos 7 hermanos se encontraron con un demonio que les dijo: yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero a ustedes no los conozco. Y dice Hechos 19 que este demonio se los zarandeó a tal grado que los desnudó. Los golpeó a tal grado de que les quitó la ropa y tuvieron que salir corriendo. Bueno, Hechos 19 y Marcos 5 nos muestra esta comparación de poder dado por Satanás, o el poder que estos demonios tienen. Y esto es precisamente lo que estamos viendo en este pasaje. Y ahora vamos a nuestro clímax, a la parte, diría yo, en donde vamos a encontrar el énfasis o la idea principal de nuestro texto. Y este clímax lo encontramos del versículo 6 al versículo 13. Espero haber hecho un buen trabajo en tratar de ilustrar con mucha claridad la imagen de este hombre, que lo puedas tener aquí en la mente. Porque ahora vamos a pasar al clímax, y lo he titulado La rendición de la legión ante Jesús. El clímax de nuestra historia le he titulado La rendición de la legión ante Jesús. Versículo 6 al 13, vamos a leer solamente el 6, el 6a, si lo podemos nombrar así. Mira lo que dice: cuando vio a Jesús desde lejos. ¿A quién se está refiriendo Marcos? Al demonio, al endemoniado, ¿cierto? Nota conmigo que al llegar Jesús a la orilla y desembarcar, este hombre endemoniado, y lo vamos a ver a continuación, corre hacia él. Jesús no tuvo que ir a buscarlo. Este demonio, al verlo, corrió a él y lo reconoció. Es interesante que Marcos, o al menos en los evangelios, y no recuerdo en ningún lugar, que se nos diga que Jesús ya había ido a la región de Gadara. Al menos no recuerdo en la Biblia. Pero Marcos 5 nos está diciendo que este hombre, versículo 6, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Este demonio, o este hombre endemoniado, al verlo de lejos, lo reconoció. ¿Por qué? Porque este demonio era un ángel caído.
Y este demonio era un ángel que estaba al servicio de Dios. Este demonio había sido una creación de Dios mismo, de Jesús mismo. ¿Por qué puedo decir esto? Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, lo vas a poder ver en tu pantalla. Colosenses 1:16, porque por medio de Él, este pasaje está hablando de Jesús, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. ¿Qué es lo que dice el final de Colosenses 1:16? Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y dentro de este todo, familia, también entran los ángeles. Y ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Así que este demonio o este endemoniado, dice Marcos, ve a Jesús, ve al Creador desde lejos y corre a Él. Pero lo interesante de este pasaje es que no corre porque quiere golpearlo, posiblemente como lo hizo con otras personas. No corre porque quiere agredirlo como a las demás personas. No, mira lo que dice Marcos, corre y ¿qué hace? Se arrodilla, se tira al suelo, se postra ante Él. Esto claramente nos muestra una sumisión, respeto, temor, reverencia. Incluso en otros casos que no es este, nos muestra también adoración. Este no es el caso, pero también nos lo muestra. La siguiente semana, por ejemplo, vamos a ver a dos personajes que se acercan a Jesús y que la reacción al acercarse a Él es postrarse para adorarlo. Pero este demonio no se estaba postrando a Jesús para adorarlo, sino que se postró porque le tenía miedo, porque sabía quién era Él. ¿Recuerdas cuál es la imagen que te mostré hace unos segundos o unos minutos? Un hombre fuerte, atemorizando a todos a su paso, alguien que podía romper cadenas y grilletes como si fueran nada, y ahora, al ver a Jesús, al ver al Hijo de Dios, lo primero que hace es caer a sus pies. No trata de pelear contra Él. No trata de luchar. Cae rendido a sus pies. Y si has estado con nosotros en la serie de Marcos, recordarás que esta escena no es nueva. Ya en 3 ocasiones hemos visto que Marcos nos muestra a Jesús liberando a personas endemoniadas y que en algunos de estos casos, estos demonios, aparte de que declaraban quién era Él, caían a sus pies. Así que en esta imagen estamos viendo a un hombre fuerte siendo vencido por un hombre más fuerte. Es lo que Jesús dijo en Marcos 3, ¿recuerdas? Y mira lo que este demonio, una vez de rodillas, le pregunta a Jesús, versículos 7 y 8. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Hay 3 cosas que me llaman la atención de estos versículos y que quiero compartirlas contigo brevemente. Son 3 cosas que me llamaron la atención. Y lo primero es que los demonios, al ver a Jesús y arrodillarse, le preguntan, ¿por qué te entrometes? Esto es algo que ya habíamos visto en Marcos 1:24. Recordemos que los demonios y Satanás engañaban y de hecho siguen engañando a la gente y teniendo poder sobre ellos. Pero Marcos 1 nos presenta que una vez que el reino de Dios llega, y esto es algo de lo que hemos estado hablando, una vez que el reino de Jesús llega a la tierra, estos demonios, Satanás, estaban a punto de perder el control sobre las personas. Entonces este demonio comienza a preguntarle, ¿por qué te entrometes? Es más, en el Evangelio sinóptico, en donde vemos esta historia en Mateo, el demonio, que de hecho en Mateo, no sé si lo has leído, pero aparece que son 2 demonios. No vamos a hablar de eso ahorita, pero es un dato interesante. En Mateo, el demonio, además de preguntarle a Jesús, ¿por qué te entrometes?, le pregunta, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Este demonio sabía que con la llegada del reino de Dios, su tiempo para seguir teniendo control se iba a terminar. Y es por eso que lanzan esta pregunta. Pero en segundo lugar,
Quiero que puedas ver esto conmigo. Estos demonios, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, declaran quién es Jesús. ¿Te diste cuenta de lo que hizo este demonio? ¿Por qué te entrometes? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Hijo del Dios Altísimo, ¿cierto? Eso es lo que el demonio está diciendo. En Marcos 1 vemos que el demonio le dice, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y hay algo increíble en esta confesión, familia. ¿Recuerdas cuál es la pregunta que los discípulos se hicieron versículos atrás? ¿Quién es este? ¿Y te das cuenta de lo que los demonios están haciendo? Están contestando la pregunta. Los discípulos preguntan, ¿quién es este? Y los demonios responden, este es el Hijo del Dios Altísimo, el Santo de Dios. Esto es increíble. Los demonios son muy buenos con la teología, más que muchos de nosotros a veces, lamentablemente. Estos demonios sabían a quién tenían enfrente, mientras que los discípulos no. Y es por eso que la reacción de estos demonios es postrarse y arrodillarse en rendición a Jesús. El hombre que estaba endemoniado no era judío. No podía conocer a Jesús, era un gentil. No podía reconocerlo como el Hijo del Dios Altísimo. Pero el demonio sí. Y en tercer lugar, para continuar, mira lo interesante de las palabras de este demonio, precisamente en el versículo 7. Después de que le dijo Hijo del Dios Altísimo, gritó con fuerza, te ruego, ¿por quién? Que no me atormentes. ¿Qué está haciendo el demonio? Está implorando en el nombre de Dios, en el nombre de su enemigo. Un demonio implorando, rogando en el nombre de Dios Padre para no ser expulsado y lanzado al abismo. Con este pasaje creo que podemos comprender un poco más lo que Santiago nos dice cuando habla de los demonios y dice que ellos creen y tiemblan. Y tiemblan porque conocen al Señor. Porque conocen la magnitud de su poder y saben lo que es capaz con el poder de sus palabras. Esto es realmente increíble si nos detenemos a meditarlo. Estos demonios sabían de lo que era capaz Jesús. Y es por eso que no se atreven a luchar contra Él. No se atreven a ponérsele enfrente. Saben que tienen las de perder. Versículo 9. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. ¿Te diste cuenta que al principio solamente estaba hablando un demonio y ahora ya nos presentan que son muchos demonios? Debería llamarnos la atención que en ningún otro lado, o al menos no recuerdo, corríjanme a alguien, pero no recuerdo que se vuelva a suceder una historia así en donde Jesús le pregunte a un demonio por su nombre. Este demonio conocía muy bien a Jesús y no tenía por qué preguntarle quién era, porque lo conocía, como en Hechos 19, cuando el demonio dice, yo sé quién es Jesús. Y posiblemente para nosotros esta pregunta podría ser como tal vez irrelevante. Le preguntó el nombre solamente, bueno, vamos al siguiente versículo. Pero para el contexto cultural e histórico del momento en el que se suscita esto, no es irrelevante. Y déjame explicar lo que acabo de decir. El que alguien le preguntara a otra persona en el tiempo de Jesús por su nombre y le pidiera cuentas de su nombre, en ese contexto significaba que esta persona que preguntaba tenía autoridad sobre quien tenía que responder. Así que cuando Jesús hace esta pregunta, lo que al mismo tiempo está demostrando una vez más es su autoridad sobre este demonio. Y este espíritu no tiene más que responder y dice, me llamo Legión porque somos muchos. Así que de acuerdo al pasaje de Marcos, se nos dice que aun cuando uno solo estaba platicando, este pobre hombre tenía muchos demonios dentro de él. ¿Cuántos demonios? No lo sabemos. Marcos no nos dice un número exacto, pero sí nos dice que estos demonios se presentan como una legión. Ahora, una legión del ejército romano
que era el imperio que dominaba en ese tiempo, y que pienso que por de ahí se sacó esta ilustración o esta palabra, era aproximadamente de 6,000 soldados. Una legión era conformada por 6,000 soldados romanos, 6,000 hombres listos para la batalla. Así que tal vez de alguna forma sobrenatural que no voy a poder explicarte, y creo que tú tampoco, este hombre estaba poseído por miles y miles de demonios. Podría pensar, wow, con razón tenía tanta fuerza, con razón nadie podía dominarlo. Pero ¿qué es lo increíble también de esta respuesta del demonio? Quiero que pienses en esto, familia. Imagínate un ejército o una legión de 6,000 soldados. ¿La puedes imaginar? Miles y miles de soldados de rodillas ante Jesús. Miles y miles de soldados postrados, temblando de miedo ante Jesús. Y es más, mira la forma en cómo estos demonios hablan a Jesús, cómo le hablan a él. Ve conmigo del versículo 10 al 12. Y con insistencia, ¿qué dice? Dilo en voz alta, por favor. Les suplicaban a Jesús que no los expulsara de aquella región. Versículo 11. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios, ¿qué? Le rogaron a Jesús. ¿Qué dice el versículo 12? Mándanos, déjanos entrar en ellos. Versículo 13. Así que Él les dio permiso. ¿Notaste estas palabras conmigo? Le suplicaban, le rogaban, mándanos, déjanos entrar. Jesús les da permiso. ¡Wow! Una legión de demonios atormentando a un hombre, atemorizando a un pueblo, tal vez por mucho tiempo, y llega el Hijo de Dios, y estos demonios caen a sus pies para suplicarle una y otra vez que no los atormenten. ¿Por qué? Porque conocen su poder y conocen de lo que Jesús es capaz. Ellos no podían hacer lo que quisieran porque había llegado el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos tenían que pedir permiso para hacer cualquier cosa. Así que le dicen a Jesús, mándanos, danos permiso. ¿Recuerdas cuál es el argumento o la idea principal que te mostré al principio del pasaje? El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el poder del mal. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el poder del mal. Y creo que en estos versículos que hemos visto ha quedado muy, muy demostrado. Versículos atrás se nos muestra la forma increíble de calmar una tormenta, y ahora se nos muestra el poder sobre los espíritus malignos. Así que Marcos nos dice que estos demonios, con la autorización de Jesús, entran a los cerdos. Jesús le permite a espíritus inmundos entrar en animales inmundos. Si conoces un poco el Antiguo Testamento, seguro recordarás que estos animales para los judíos eran animales inmundos, animales que no podían comer, pero no para el pueblo gentil, y es por eso que ellos criaban cerdos. Así que este es el final de nuestro clímax, familia. Este es el final de nuestra parte más tensa, más impresionante. Y ahora vamos a la resolución. ¿Qué es lo que pasa después de que este hombre queda libre y después de que estos demonios van a los cerdos? Pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Puedes imaginar la cara de los discípulos al ver todo esto? Ellos estaban muertos de miedo porque vieron a Jesús calmando la tormenta y la tempestad. Ellos llegaron y vieron a un hombre corriendo todo sucio, postrarse ante Jesús. Jesús tuvo una conversación con ellos. Estos discípulos ven que estos demonios le están pidiendo permiso a Jesús. Después, estos demonios se van a los cerdos van al despeñadero y los discípulos estaban presentes.
Me hubiera encantado que Marcos hubiera dejado escrita la cara de estos discípulos y la expresión que ellos tenían, porque debió haber sido de más temor todavía. Resolución, versículo 13 al 17, y la he titulado La liberación del endemoniado y el temor de todo el pueblo. Sé que no fue todo el pueblo, solo quise exagerar para que sonara más impactante el punto. Mira lo que dice el versículo 13 al 17, lo vamos a leer todo completo. En este punto no vamos a detenernos tanto tiempo. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido, en su sano juicio, tuvieron miedo. Versículo 16. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera. Estos demonios salen de este hombre y este hombre por fin es libre. No sabemos cuánto tiempo había pasado en esta condición. Fuera de sí, desnudo. ¿Te diste cuenta que Marcos nos dice que ahora ya estaba vestido? Por lo tanto, podríamos asumir que estaba desnudo, viviendo entre los muertos, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de su pueblo, agrediendo a los demás, golpeándose él mismo para lastimarse. Y ahora, con una sola palabra de Jesús, este hombre queda por fin libre. Ahora, esta historia en Marcos creo que también es única. Tampoco recuerdo, estaba tratando de pensar, pero no recuerdo si en el Nuevo Testamento se nos muestre de otros demonios entrando en los animales. La verdad no lo recuerdo, pero es interesante que la reacción de estos animales es la misma reacción que tenía el hombre antes. ¿Por qué digo esto? Porque estos animales, en su sano juicio, no se hubieran aventado al despeñadero. Pero lo que Marcos nos está diciendo es que estos animales, una vez que fueron poseídos o que los demonios entraron en ellos, pierden la razón y comienzan a aventarse por el despeñadero. Y la imagen sin duda tuvo que ser impactante. Fueron 2,000 exactamente los cerdos, tal vez fueron menos o tal vez fueron más. Marcos o el que estaba ahí, que en este caso creo que fue Pedro, no se tuvo el tiempo para contarlos mientras se aventaban. Pero fueron muchos cerdos. A tal grado de que el versículo 14 nos dice que los hombres que estaban cuidando los cerdos salieron huyendo y comenzaron a decirle a todas las personas que se encontraban lo que había sucedido. Y cuando estas personas llegan al lugar en donde estaba Jesús, ven que el hombre que estaba endemoniado, que causaba temor a las demás personas, ahora estaba libre. Ahora estaba al lado de Jesús. Y esto es muy importante, familia. Quiero que prestes mucha atención. Estaba sentado, vestido en su sano juicio. ¿Y te das cuenta lo que dice el versículo 15 al final de nuestro pasaje? Y estas personas tuvieron miedo. ¿No? Tuvieron miedo. Ellos ya tenían miedo del endemoniado y ahora, al ver el poder de Jesús, tienen miedo, más miedo. ¿Te suena familiar estas palabras y esta historia? ¿Recuerdas lo que sucedió en la barca? Los discípulos tenían miedo, ven el poder de Jesús y ahora tienen más miedo. Y esto es lo mismo que está sucediendo. La gente tenía miedo del endemoniado, lo ven libre en su sano juicio, sentado escuchando a Jesús, y la respuesta de estas personas es tener miedo. Y ahora este pasaje nos muestra que estas personas le comienzan a suplicar a Jesús, pero no para que se quedara.
No para que estuviera con ellos y les enseñara. No sé si recuerdas Juan capítulo 4, cuando se nos enseña de la mujer samaritana, y esta mujer, al ver quién es Jesús, comienza a decir a los pueblos o a las personas del pueblo quién era Él. La gente viene, cree en Jesús y les suplica que se queden. Y dice Juan que Jesús se queda por 2 días. Pero ahora vemos a un pueblo que le suplica a Jesús que se vaya. La reacción ante el poder de Jesús no es de suplicarle que se quede para que aprendan de Él y puedan comenzar a conocer del Evangelio. No, su miedo es enfocado en una manera equivocada. Porque en lugar de que el pueblo se alegrara de que por fin lo que los había atormentado por mucho tiempo ya había desaparecido, se ponen mal. Posiblemente tienen miedo porque a lo mejor iba a haber problemas con los cerdos que cayeron, podría ser también. Pero comienzan a decirle a Jesús: vete, por favor, vete. Y aquí termina nuestra resolución. Y por último vamos a ver nuestro nuevo ambiente, la parte final de nuestra historia, del versículo 18 al 20. Y este punto o esta división yo le he titulado de endemoniado a predicador. De endemoniado a predicador. Versículo 18. Mientras subía Jesús a la barca, Jesús decide irse. El que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Aun cuando las personas que estaban ahí y algunos que habían presenciado rechazaron a Jesús, Marcos nos dice que hubo uno que sí quería estar con él. ¿Te das cuenta de eso? Jesús decide irse, decide regresar al otro lado para seguir predicando el Evangelio, pero mientras sube a la barca, este hombre que estaba poseído, pero que ahora está libre, le rogaba. Creo que para este tiempo, a este punto, ya notaste que esta palabra es muy recurrente en nuestro pasaje. El demonio le rogaba, o los demonios le rogaban. La gente le rogaba para que se fuera. Y este hombre le rogaba, pero para que lo pudiera acompañar. Este hombre rogaba estar con Jesús, rogaba ser su discípulo y acompañarlo. Y creo que todos podríamos pensar: claro, Jesús había cambiado su vida radicalmente. Literalmente le había devuelto su vida. Este hombre no era consciente de lo que estaba pasando y ahora viene Jesús y da una palabra: sal de este hombre, o unas palabras: sal de este hombre, y este hombre queda por fin libre. Este hombre que vivía de una manera que nadie quisiera experimentar, en un momento con las palabras de Jesús recobra su vida. Y la respuesta natural de este hombre, al ser librado por el Señor, por su Salvador, es acompañarlo. Es estar con Él. Aprender de Él. ¿Notas cómo este hombre, una vez que recobra la razón, no decide ir con su familia? No decide ir con sus amigos. No decide ir, si tal vez tenía propiedades, ver si todavía estaban bien. No le importa nada. Y en el mismo lugar, después de que recibe ropa, le dice a Jesús: permíteme acompañarte. Y aquí es en donde me gustaría que comenzara a hacer un poco de reflexión bíblica. Y quiero que tú y yo, familia, pensemos un poco en esta historia, porque creo que tú y yo hemos sido librados de una condición similar a la de este hombre. No digo que tú y yo estábamos endemoniados, o no sé, no te conocía hace algunos años, pero así como la Escritura nos lo enseña, y como nosotros podemos verlo en la palabra de Dios, el príncipe de este mundo, dice Corintios, tenía nuestras mentes cegadas a la luz del Evangelio. No podíamos ver el Evangelio con claridad.
Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en vida. Esto es lo que la Biblia habla de todos los que estamos aquí. Tú y yo vivíamos perdidos, desnudos delante de Dios, alejados de la verdadera realidad que se halla en Cristo. Pero al igual que este hombre, familia, llega Cristo y por medio de su palabra somos libres. Llega Cristo y las cadenas que nos tenían atadas son rotas. Cristo rompió las cadenas. Hay una canción que cantamos aquí que dice esto, ¿cierto? Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Y ahora nosotros, al igual que este hombre gadareno, hemos sido libres, pero no libres solamente para hacer lo que queramos, sino tenemos un propósito al igual que este hombre. Servirle, amarlo, estar cerca de él. Esto es lo que Marcos nos presenta con este hombre. Una vez que recobra la conciencia, este hombre estaba sentado con Jesús y le rogaba por estar con él. Y quiero hacerte una pregunta antes de continuar. Y no tienes que responder. Pero mi pregunta sería, ¿estamos reaccionando de la misma forma que este hombre reaccionó cuando Jesús lo liberó? Ahora que tú y yo conocemos la verdad del Evangelio y que Jesús nos ha hecho libres, ¿estamos buscando seguir a Jesús de la misma forma? ¿Estamos buscando aprender más de nuestro Salvador y de ser sus discípulos? Porque este hombre sí lo hizo. Pero con un propósito en mente, Jesús no se lo permite, sino que lo manda con los suyos. Pero no lo manda solamente a ya descansar y estar sin hacer nada. Mira lo que le dice Jesús. Lo manda a predicar. Lo manda a hablar de la bondad y de la misericordia que Dios había tenido con él. No sé si has notado, familia, pero en los pasajes que llevamos de Marcos, en varias ocasiones cuando los demonios quieren confesar quién es Jesús, Jesús se los prohíbe. Y cuando Jesús sana o libera a alguien, Jesús también les prohíbe decir lo que había sucedido. Es interesante que cuando este demonio confiesa quién es Jesús, no se lo prohíbe. Y cuando este hombre es libre, Jesús no le prohíbe decir lo que había pasado. ¿Por qué? Porque este hombre era gentil. Porque en las otras ocasiones Jesús no les permitía a los judíos decir, confesar quién era Él. ¿Por qué razón? Porque si lo hacían iba a comenzar un alboroto. Es más, en uno de los evangelios podemos ver que la gente, al ver que Él era el Mesías, lo querían agarrar para nombrarlo, no sé qué palabra utiliza, si rey o no recuerdo, pero es por eso que Jesús no les permitía a los judíos decir quién era Él, pero con los gentiles no tenía problema. Con los gentiles no tenía problema de que los demonios confesaran que Él era el Hijo de Dios. Y no tenía problema en que su nombre fuera proclamado. Y creo que esto, junto con algunos capítulos que veremos más adelante, nos muestran cómo es que el Señor trae salvación para todas las personas. Y no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Pero lo que quiero que podamos ver tú y yo, es que Jesús quería que se supiera que Él es el Hijo del Hombre que tenía autoridad sobre el poder del mal. Que Él podía liberar a las personas. Y este hombre, de acuerdo a Marcos, no tuvo reparo en obedecer. No tuvo reparo en proclamarlo, pero no solo con los de su casa. ¿Viste lo que dice Marcos? Sino que en Decápolis. Lo puedes ver en tu casa después en el mapita que te envié, pero Decápolis es una zona bastante grande y este hombre comenzó a predicar el evangelio. El nombre de Cristo se estaba predicando, el evangelio seguía creciendo y más personas, al igual que este hombre, podían ser libres de Satanás. Quiero ir terminando con algunas aplicaciones. Si bien este capítulo o este pasaje fue escrito para una iglesia hace miles de años, la Biblia nos enseña que tú y yo también podemos aprender de lo que la Escritura nos dice. Así que podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué podemos aprender de este pasaje?
Si tú nos acompañas por primera o segunda vez y no eres creyente, y aún familia, si eres creyente también, quiero decir algunas cosas. Jesús es el único que puede lidiar con cualquier obra que Satanás haya hecho en tu vida o que siga haciendo en tu vida. Quiero dejar algo en claro. Satanás no puede poseer a un cristiano. Esa es una pregunta que muchas personas se han hecho. Tengo miedo de que Satanás entre dentro de mí o que pueda poseerme. Si tú eres cristiano, si tú eres nacido de nuevo, si tú, como dice Efesios capítulo 1, tienes el sello del Espíritu Santo en ti, quiero decirte que Satanás no puede, ningún espíritu puede poseerte, pero sí un espíritu puede insinuarte, puede tratar de llevarte a pensar cosas, a hacer cosas que están lejos de la voluntad de Dios. Es verdad que Satanás es poderoso y es verdad que tiene un ejército de demonios trabajando todo el tiempo para que las personas se alejen cada vez más de su creador. Esto es lo que encontramos en las Escrituras. Pero quiero que tú y yo podamos irnos a casa pensando en esto y que podamos descansar en esto, familia. Filipenses capítulo 2, versículo 10 nos dice que ante Jesús se doblará toda rodilla, tarde o temprano, toda rodilla se doblará. Es más, quiero que lo leamos. Ve conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2, versículo 10. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 2:10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Creo firmemente que cuando Pablo le habla a la iglesia de que ante el nombre de Jesús todos se arrodillarán, no solamente serán aquellos que adorarán al Señor, sino los demonios también, cuando vean el poder de Jesús. No sé cuál sea tu historia, si es que tal vez no eres creyente, o aún, hermano o hermana, si estás luchando con algo en tu corazón o estás recibiendo ataques de parte de Satanás. Satanás es real. No sé cómo esté tu corazón, cómo estás emocionalmente, no sé cuál sea tu contexto o de dónde vengas, pero lo que sí sé y que la palabra deja muy claro es que Jesús tiene autoridad para cambiar tu vida y para librarte. No importa la historia que tengamos detrás, Él tiene autoridad para cambiar las cosas y librarnos del pecado y del poder de Satanás. Porque en la cruz del Calvario, Él venció a Satanás y dice la Escritura que lo humilló públicamente. Y ahí es en donde debe estar nuestro descanso, familia. En saber que si en este mundo, lo cantamos hace un momento, si en este mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas, y muchos de estos problemas posiblemente sean por personas que están siendo influenciadas por Satanás, debemos recordar que en este mundo también Cristo venció sobre Satanás. Y Él tiene autoridad, porque Él es el Hijo del hombre, el Hijo del Dios Santísimo. Así que quiero animarte a que puedas mantener tu confianza en Jesús, porque Él es quien tiene la autoridad para salvarte. Pero segundo, y con esto termino, quiero que puedas meditar en la vida de este hombre que fue librado del poder de Satanás. Marcos nos dice que este hombre era prisionero, estaba desnudo, perdido de su realidad, pero una vez que es librado por el poder de Jesús, este hombre reacciona de inmediato y lo primero que hace es seguir a Jesús, querer conocerlo. Quiero que la palabra del día de hoy, familia, nos anime y nos confronte para que tú y yo podamos ver que esta debería ser también nuestra reacción. Y este debería ser nuestro corazón al conocer a Jesús y saber, reconocer que hemos sido salvados por Él. Así como lo dije hace varios minutos, nosotros nos encontrábamos en una misma condición que este hombre. Prisioneros, desnudos, perdidos, muertos al pecado. Tal vez no endemoniados, pero Colosenses dice que sí éramos enemigos de Dios. Pero Jesús vino y nos libró con su poder y autoridad sobre el mal.
Así que quiero terminar con esto. Nuestra respuesta inmediata debería ser buscar a Jesús, al igual que este hombre, y proclamar lo mucho que ha hecho por nosotros. Ponte de pie, por favor.